Listo, Shabbat Shalom, hermanos, bienvenidos al Shabbat del día de hoy. Hoy vamos a estudiar la parashá correspondiente al día de hoy, se llama Shemini, significa octavo, y está entre Levítico 9:1 al 11:47. Esto es posterior a la parashá pasada, que estaba hablándonos de la preparación o la consagración del templo. ¿Se acuerdan que por 7 días tenían que ofrecer los hijos de Aarón ciertos sacrificios? Y este es el octavo día después de esos 7. O sea, está en conexión con Levítico 8 y la anterior parashá. Entonces, esto nos habla después de ese periodo de sacrificio de 7 días. En ese octavo día iba a ser la consagración o la oficialización del inicio del servicio ya de los sacrificios que Dios propuso como manera temporal para restablecer ¿cómo es que se llama? El pacto, el convenio, la relación entre el hombre y Dios. Porque acuérdense que las Escrituras dicen que nuestros pecados crean una barrera divisoria entre nosotros y nuestro Padre. Nosotros no podemos llegar delante de Dios como estamos si no tenemos conciencia de que somos pecadores y de que necesitamos de su perdón. O sea que cuando nos acercamos a Dios es necesario hacerlo bajo sus términos, y no es por capricho, sino que es porque Dios sabe que su gloria, su poder, su santidad nos fulminaría inmediatamente. Entonces Dios pone esto no como un aléjate, sino por tu bien estate lejos. Yo quiero que estés cerca a mí, pero no puedes acercarte en tu condición, no puedes acercarte bajo tus propios términos o con tus propios ideales. Tienes que escucharme si quieres vivir. Si no me escuchas, vas a hallar la muerte, que es otra manera de decir lo que nos dice Proverbios, que hay muchos caminos que al hombre le parecen de bien. Este rabino enseña bien, este pastor chévere, el cura tal, tiene enseñanzas bonitas. Entonces uno las aprueba como humano sin tener en cuenta la palabra de Dios, pero es Dios mismo que dice: dentro de toda esa creencia que tú tienes, dentro de toda esa lógica, dentro de tus pensamientos, te pueden parecer todas esas cosas buenas, pero el final de todas ellas es camino de muerte. ¿Por qué se puede decir certeramente? Porque la Biblia estableció un solo camino hacia Dios. Y es tan delicado que si te apartas un poquito hacia la derecha o un poquito hacia la izquierda, vas a hallar la muerte certeramente. Y por eso es que Dios dice: espérate un momentico, yo sí quiero que vengas, pero ven así. No vayas a buscar caminos alternos, no busques atajos, no busques esto ni lo otro, porque la muerte está al acecho, ¿verdad? No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de su dirección, de su camino, de sus palabras, de su salvación prácticamente, porque lo demás es un abismo. Entonces Dios pone pues este camino hacia Él, que indudablemente estaba conectado con el Mesías. Eso lo hemos visto en las parashas anteriores. Todo sacrificio de animales o de harina, sacrificios de paz. ¿Se acuerda que vimos esa parashá que tenía los 5 tipos de sacrificios o entregas? Estaban directamente conectados con el Mesías, con Yeshua, el Cordero de Dios, porque era el único que nos podía quitar el pecado. Esto era una alusión a ese Cordero antes de que viniera, y después de que viniera ya esa alusión no está, porque no hay nada superior a Él. Llegó lo máximo, lo que siempre habíamos estado esperando. Lo que si hubiese llegado antes, no hubiera sido necesario lo otro. Era algo temporal para enseñar y también para preparar al pueblo, porque es que la misma reverencia que se tenía antes se tiene que tener con el Mesías. No es lo que dicen por ahí, que el que reza y peca empata, o algunos otros: no, enorgullécete de tus pecados, esté orgulloso de ellos, porque es que así es que uno aprende. Eso no es lo que enseña la Escritura, aunque pueda parecer, hombre, de pronto es sabio, porque sí, uno sí puede aprender de sus errores. El problema es que si uno no está arrepentido y aprendió de ellos, ¿de qué le va a servir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando venga a juzgar a vivos y muertos? No, yo no me arrepentí, pero aprendí mucho. Bueno, vas con mucha sabiduría y mucho conocimiento al lago de azufre y de fuego,
Porque eso es lo que ofrecía Satanás. A Satán, ¿qué decía? El árbol de la ciencia del bien y del mal, ese mismo árbol que Hashem, que Dios dijo, de ese no comas porque ciertamente garantizado, certificado, te vas a morir. Ese es el que le ofrece Satanás y el mundo y nuestro propio corazón anhela. A Eva le dijo, uy, mira esto, vas a ser como Dios, conocerás el bien y el mal, todo lo que le dicen las demás personas. Y ella dijo, ese fruto es codiciable, se ve bonito. Entonces hay una conexión entre el corazón del hombre dañado y ese fruto que ofrece Satanás y que también te ofrece el mundo en el cual Satanás opera actualmente, pero de manera temporal y limitada también. O sea, hasta aquí llegarás. Entonces, dentro de esta parashá vamos a ver con qué propósito es que Dios establece parámetros y precisamente para que el resultado sea bueno para nosotros. Entonces vamos a ver Levítico 9:1 hasta el 4 y después hacemos comentarios y continuamos leyendo para ver qué más nos dice. Pero entonces, sí, teníamos el templo, restauración de la relación con Dios para que podamos vivir en armonía con Dios. Esa es la idea. Entonces dice Levítico 9:1, en el día octavo, y de ahí sale Shemini en hebreo, y por eso se llama esa porción de las escrituras así, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y tráelos delante de Adonai y luego hablarás a los hijos de Israel y les dirás, tomen un macho cabrío para la expiación y un becerro cordero de 1 año, ambos sin defecto. Vuelve y repite sin defecto. ¿Por qué? Porque estaba apuntando al Cordero de Dios. Todo lo que sea de Dios es impecable, es limpio, es santo, santo, santo y no tiene defecto. Pero yo les pregunto, los mismos sacerdotes que deberían ser un reflejo de esto, deberían ser así, ¿cierto? Y no lo eran. Y aquí vamos a ver en esta parashá demostrado, Dios llamó, pero los seres humanos tienen un llamado que sin Dios es imposible. De la misma manera los animales que tenían que ser sin defecto, busque un animal sin defecto. O sea, por encima te dice, sí, se ve bonito, pero te lo mira a nivel molecular, empieza a decir, no, pero no puede ser perfecto. Entonces, obviamente el pedido es imposible, pero Dios con su gracia dice, yo lo voy a aceptar, pero este no es. Este tampoco es. El sacerdote tiene buenas intenciones, pero no se puede, no puede tampoco permanecer. Por eso es que no eran eternos, eran temporales y eran reemplazados. Y por eso es que los sacrificios eran continuos hasta que llegara uno que era eterno. Todo lo que está conectado con Dios tiene eternidad. Su palabra es eterna. Sus días de reposo y sus fiestas son eternas. El Mesías es eterno, viene de la eternidad. El Cordero de Dios, es también otra manera de llamar al Mesías, es eterno, de manera que ese sacrificio tiene beneficios eternos y dura eternamente. Entonces, eso ténganlo en mente allí. Por eso era que sin defecto era una manera de decir, tiene que ser eterno, tiene que venir de Dios. Y no hay, se tiene que repetir. Está casi cerca, pero necesitamos algo más. Y es como cuando uno le pregunta a la gente, y ese ejercicio lo hacen los evangelistas, si tú te mueres hoy, ¿para dónde te vas? ¿Para el cielo o para el infierno? Si uno contesta ligeramente, para el cielo. ¿Por qué? Yo soy una buena persona, yo no mato a nadie, yo no hago esto, lo otro, los peores pecados. Y entonces por encima pasa. Pero si uno lo analiza con la lupa y con el ojo de Dios y con la palabra de Dios, uno dice, bueno, hay 613 mandamientos. Vamos a mirar nada más los 10 primeros mandamientos. El Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En apariencia nadie tiene, entonces empieza a ver y sale la idolatría del corazón, y sale la idolatría material, y sale que uno tiene por encima de Dios un familiar, un hijo, no sé qué. X, no tengo eso. El segundo mandamiento y así, tercero, cuarto, lo hago a veces sí, a veces no, y nada más con uno que falle ya no es perfecto, ¿verdad?
Entonces esa era la necesidad de un sin defecto para el holocausto. Seguimos en el versículo 4. Asimismo, un buey y un carnero para el sacrificio de paz. ¿Qué significa? Se rompió la paz, se rompió la comunión entre tú y yo. Eso lo dice Isaías. Necesitamos restaurarla. Se necesita un sacrificio perfecto, eterno, sin defecto, que nos restituya y que nos permita tener esa comunión perfecta, eterna y que nunca más se rompa. Entonces, como no se podía, pecaba, entonces traía, y eso llevó a la degeneración de los que toman por libertinaje la gracia de Dios. Entonces el que reza y peca empata. O yo sé que hay un sacrificio, tengo ganas de pecar ahora, voy a hacer esto, y el sacrificio más tarde, tal ya en el corazón está tergiversando la intención de Dios, se autoengaña a sí mismo, y Dios sabe y la persona sabe que están haciendo una mentira. Y cuando eso es así, uno se podrá autoengañar que se está haciendo un mal uno mismo. A Dios no le pasa nada porque a Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Y entonces en el día del juicio, porque está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, uno se levanta, tú creías que tu sacrificio estaba correcto. Sí, Señor, y tal, yo hice tantos sacrificios, hice tantos rosarios, hice tanto de cualquier religión y todas sus artimañas para justificarse delante de Dios por obras muertas. O yo hice esta aliyá, yo hice este estudio de la Torá para no sé qué, en los méritos de no sé quiéncito, Y entonces el Señor dice, bueno, vamos a mirar tu corazón para ver qué tan sincero fuiste. No. Y ya, se cayó todo eso. Y como ya estaba condenada la persona, porque todos estamos metidos en lo que dice el verso bíblico, no hay justo ni aún uno, todos pecaron, todos se apartaron, a unas se hicieron inútiles. Entonces ya se queda confirmado que para allá era para donde ibas desde un principio, porque escuchaste la verdad, escuchaste el evangelio, la Besora, y no escuchaste o no obedeciste. Escuchar en el hebreo es Shema, y Shema no es solo oír. Escuchar es, oyes la palabra de Dios, la aplicas, y después tienes frutos o evidencias de arrepentimiento de haber escuchado a Dios. Todo lo que te dice Dios a través de su Torah, de su palabra, te guía al arrepentimiento. Indudablemente te guía al Mesías, porque hay un dicho bonito en el Talmud, donde dice que le preguntan a cada uno de las 3 secciones del Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y entonces dice, le preguntaron a los salmos, ¿qué tiene que hacer un pecador? Y entonces respondían, no hay descanso para los malvados. O sea, salían dicho como que no, vas a perecer y vas a ser castigado. Le preguntaron a los tejilim, a los escritos, y no recuerdo qué responde eso, y después le dicen, y cuando le preguntaron a la Torah, ¿qué respondió? Que se arrepienta y traiga un sacrificio para que sea perdonado. Porque las otras 2 cosas son ciertas. Hay castigo para los que no se arrepienten. Si no buscas al Señor te vas a morir. Pero la Escritura estableció un camino de regreso para restituir esto. Por eso es que Dios mandó un tabernáculo y un templo en ese tiempo. Y hoy tenemos un tabernáculo, tenemos un templo, tenemos un sacerdocio y un sacrificio vigentes conforme a lo que Dios quería aquí. Sin defecto, que garantizan la paz y que son eternos, y que una sola vez que usted haga ese sacrificio de manera sincera, arrepentido realmente y guiado por el Espíritu de Dios, queda escrito en el libro de la vida. Y ese sacrificio continúa vivificándolo a usted y guiándolo a que no se pierda más nunca. Y a prevenirlo para que peque, y si llega a pecar no lo deja caído, sino que lo levanta, porque eso está en los hombros de Dios, que era lo que nos enseñaba el sacerdocio, cuando decía en las placas de los hombros, el sumo sacerdote se pondrá los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel para que los levante delante de Dios y para que sea un memorial, para que les recuerde a Dios, todo esto se hizo por ellos. Y ahí está escrito. Entonces, en el verso 4, nuevamente lo voy a leer, dice, asimismo un buey y un carnero para el sacrificio de paz, los cuales inmolarán delante del Señor,
y una ofrenda amasada con aceite. Pero mire esto, porque Adonai se manifestará hoy a vosotros. Ese era el resultado. La comunión se rompió y cuando la Torá decía eso, dice que era como si Dios apartara el rostro de nosotros y dice, no los puedo ni ver. Los veo y me da ira, la santa y la justa ira de Dios, de la cual nos hablan las Escrituras, me da disgusto. Entonces mejor que ni me vean la cara así bravo porque se van a morir. Y eso pasaba en las Escrituras, cuando no tomaban en serio esto, que había juicio. Y el juicio de Dios dice justicia. Y la justicia que dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso es que el camino era angosto y estrecho. Y todo lo demás, como dice el Evangelio, que Él les dice, el camino de la perdición es amplio. Muchos son los que pasan por él. El camino de la justicia, de la salvación es angosto. La puerta es estrecha. Y no solo es que es estrecho y angosto, sino que casi nadie la halla. ¿Por qué? Porque es la puerta misma, que es el Mesías el que tiene que llegar a ti y manifestarse a ti. Pero tienen que estar las condiciones adecuadas que el Espíritu de Dios prepara en nosotros. Si no hay prédica, si no hay convicción de pecado, si no hay esto que está en las Escrituras plasmado por todos lados, usted va a creer que yo estoy bien y tal. Quédate allá, Dios, yo voy con mi justicia, nos vemos en el juicio. Aquí tengo mis pergaminos, todas mis obras, hice limosna, hice esto, hice lo otro, y eso equivale a pisotear. O sea, tu obra no me importa tanto. Y esa es la verdadera condena. Porque como la Escritura ya nos dice que todos los hombres somos pecadores, ya está establecido que al menos con un pecado merecemos ser expulsados del reino de los cielos. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sea literal o alegórico, nos habla de un solo pecado que fue igual a la expulsión de ellos de la presencia de Dios y del jardín donde Dios se manifestaba. Se rompió la comunión. Y si Dios no los viste de pieles de ovejas, o sea que se hizo un sacrificio allí por ellos para de una vez enseñarles la paga del pecado es la muerte, la redención viene a través de un inocente, todo esto que está aquí, el Evangelio prácticamente, hubieran muerto ahí, los ángeles con espada de fuego, mátelos. Ya pecaron y se acabó la humanidad. Y Dios hubiera podido comenzar otra creación nuevamente, como le dijo a Moisés, apártate Moisés, y yo los voy a consumir y contigo de todas maneras se valida mi pacto, porque tú eres descendiente de allá y a través de ti te hago otra mujer, empiezas a tener hijos y ya. Pero Moisés fue usado por el mismo Dios que estaba demandando justicia, porque él no sacó eso del propio corazón humano. Eso viene del Espíritu de Dios y Dios mismo lo puso a interceder para enseñarnos a nosotros a través de la Escritura y al mismo Moisés. Porque Moisés también le daba rabia al pueblo. No sé si se acuerdan. Es que este pueblo... y entonces llegaban, pero se quejaban y que los puerros allá en Egipto estábamos mejor. Oye, ¿cómo puedes despreciar lo que Dios tiene para ti? Y Dios mismo pone a interceder a una persona que a pesar de que las Escrituras nos decían que no había hombre más manso que él, y la gente lo desdibuja como si fuera así, tenía sus momentos de molestia justificada, pero la cuestión era que ese pueblo no era de él. Él no lo creó, él no lo salvó, él no lo sacó de Egipto, fue Dios. Dios encomendó a Moisés temporalmente porque Moisés tampoco era perfecto, no era sin pecado. Eso está claro. ¿Cuántos hombres mató Moisés en Egipto cuando le estaban pegando a unas personas? A una persona al menos. Y es que no le pueden pegar a los hijos de Israel y mató a una persona. Y enseguida mataste y tal, y salió corriendo y huyendo porque se sentía que había fallado. Y se fue a ocultar por allá en el desierto. Y de allá Dios empezó a trabajar con él, una persona que estaba acostumbrada a vivir con los mayores lujos del imperio mundial de la época. Y vivió una vida como pastor, a que aprenda del pastor de las ovejas, que es el Mesías. Y le cambió el corazón y le fue mostrando, y con todo y eso. La mayoría bien, pero la Escritura misma nos muestra fallas, ¿verdad? Que después dice, no vas a entrar en la tierra prometida, Moisés.
Y así pasa entonces con todos los demás. Por eso es que todos estábamos descartados. Nadie podía tomar el lugar del Salvador, del Eterno. ¿Ya? Y no podía ser un ser humano normal. O sea, esos que descartan a Yeshua como Elohim, como Dios, también incurren en idolatría porque estarían creando un ser humano perfecto que compartiría la gloria con Dios mismo. Y Dios dice en la Escritura que no comparte su gloria con nadie. Entonces, allí tenemos que lo que Dios espera es manifestarse a nosotros tal y como Él es. Pero eso es un progreso. Imagínense, allá estábamos en obra negra, por así decirlo. Se cayó la situación con Adán y Eva. Empezaron a llamar a la persona, que el diluvio, que todos de continuo al mal. Después Noé y su familia. Entonces reseteo de la humanidad. Y empezó Noé con su familia y empezaron a tener hijos. Uno de los hijos de Noé, mal, empezó a hacer estas cosas, el otro bien y los demás neutros. Y de ahí sacó enseguida Dios a Abraham. Ya, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la idolatría, sal de cualquier cosa que te estén enseñando de mí que no venga de mí. Porque todo el mundo habla de Dios. Y es que Dios es así, Dios es asado, Dios es oculto, Dios es no sé qué, Dios es tal cosa, Dios no es tan bueno, Dios es malo, Dios es un extraterrestre, Dios es tal. Sal de todo eso, ven a mí. Y empezó a caminar Abraham con Dios, empezó a aprender directamente de Dios y después le promete cosas que son imposibles. Vas a tener un hijo. Yo soy viejo, tengo casi 100 años, mi esposa es estéril, hace rato estoy pidiendo y nada. Vas a tener un hijo. Y en él te va a salir una gran nación y multitud de naciones. Y Abraham como que, bueno. Siguió caminando y con todo y eso fallaron. Como que te presento a Agar, mi sierva, tengo un hijo con ella porque si no te va a heredar un Damaseno. Como quien dice, la palabra de Dios no importó. Un hijo, Ismael, y no creyeron, se rieron. Bueno, nace Isaac, el de la promesa. Y después Jacob, las 12 tribus. Y estamos en este lugar donde listo, todavía la presencia física de Dios no se daba. Pero miren cómo se dio aquí. Ahora vamos a terminar leyendo y se manifestó algo que nunca se había manifestado en la humanidad hasta ese momento. Sin contar la caída de Adán y Eva. La columna de fuego o la columna de humo, la nube, la Shekinah que se dice en la Torá, se presentaba y se posaba en el Mishkan, en el tabernáculo, y después en el templo. Entonces todo eso es progresivo para llegar hasta donde estamos hoy día. El Mesías es el tabernáculo de Dios, dice la palabra. Él estará con ellos, ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Enjugará las lágrimas de todos ellos y ya no habrá más lágrimas, ni clamor, ni dolor. Y todavía no es la manifestación perfecta de Dios. Lo explicaba el hermano Yorli, ahí era Dios, pero estaba envuelto en un cuerpo, en un velo que todavía no era el de Él. Y con todo y eso, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, dice la Escritura. Y nos mostró cosas que ningún ser humano podía, tanto así que ponían aprietos a todo el mundo. Los judíos entendían lo que estaba pasando y se rehusaban a creer. Es que solo Dios puede perdonar pecados. Para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, toma tu lecho, levántate, paralítico, y anda. Y ya contra eso más nadie peleaba. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene estos poderes que solo son de Dios, le abre los ojos a un ciego de nacimiento. Y ellos, pero no, esto no puede ser. Iban y entrevistaban a los padres, pero este muchacho, él es ciego, yo no les voy a decir nada porque después me meten en problemas ustedes. Él ya tiene edad, es adulto, ve y pregúntale a él. Y empiezan a preguntarle, pero dime, ¿esto cómo puede ser posible? Y el mismo ciego, en su poco conocimiento, le decía él a ellos, hombre, yo no conozco un solo caso en toda la historia bíblica donde una persona que no sea de Dios pueda abrirle los ojos a un ciego.
Y ellos se quedaron así como que eso es sabiduría de lo alto que Dios le derramó a ese muchacho. Y con eso ellos quedaron así. Y de ñapa les pregunto, ¿ustedes quieren hacerse discípulos de él? Me están preguntando mucho de Yeshua. Y les daba rabia. Pero ahí estaba una demostración tácita de que estaban ante algo imposible, como lo era un cordero perfecto, como lo era un sacerdote inmaculado, que no tuviera pecados ni de pensamientos. Y para eso se pueden ir a las fuentes judías, al Talmud, a todos los comentarios para que vean cómo era la preparación de la entrada una vez al año del sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Qué lo ponían a hacer? No lo dejaban dormir, toda la noche tenía que estar estudiando la Torá, si tenía sueño le decían, para que no tuviera pensamientos impuros en el momento de entrar, porque podía pasar lo que nos va a narrar aquí las Escrituras, para los que se leyeron la Parashá. Era difícil entrar en la presencia de Dios siendo quienes somos si no ocurre algo que solo Dios puede darnos. Entonces vamos a ver, sigamos en Levítico 9:5. Dice, ellos llevaron delante del tabernáculo de reunión lo que mandó Moisés. Vino toda la congregación y se puso delante de Adonai. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó ¿quién? Adonai, Jehová, háganlo. Y garantizado, dice él, la gloria de Adonai se les manifestará. ¿Por qué él estaba totalmente seguro? Porque era voluntad de Dios que Dios le dijo a Moisés para que le comunicara al pueblo. Y él dice, yo creo lo que Dios diga, ya yo vi el poder de él. ¿Qué había pasado antes? Recuerden la liberación de Egipto, de un pueblo completo que vivían bueno, posiblemente algunos en idolatría, pero que estaban en esclavitud por casi 400 años. Entonces ellos vieron eso y dijeron, hombre, el que acabó de reventar Egipto, que les tiró 10 plagas y que después abrió el mar y pasamos en seco y los que nos querían seguir persiguiendo se quedaron ahogados y que después nos dio las tablas del pacto y que habló en medio del fuego y del shofar y de la tremenda escalada y caída de rayos y todo eso, que la montaña humeaba, ese mismo es el que me acabó de decir esto, se va a manifestar, hagámoslo. Entonces ahí el verso 5 y 6 nos dejan ver eso. Entonces, miren el resultado de hacer lo que Dios dice. Vayan al más abajito, Levítico 9, 22 al 24. Dice, y Aarón alzó sus manos hacia el pueblo. Mire lo que dijo y qué bonito, y esto lo hacemos aquí, se hace en todas las comunidades mesiánicas y judías, creería también. Dice, Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Esta es la bendición sacerdotal. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión cuando salieron y bendijo al pueblo y, ¿qué dice? La gloria de Jehová se manifestó a todo el pueblo, o sea, se cumplió lo que Dios había prometido, porque Dios lo dijo primeramente y después porque ellos obedecieron, escucharon hebreamente, Shema, oye, haz, oye, cree y actúa conforme a lo que estás escuchando y creyendo. Entonces dice, el 24, salió fuego de la presencia de Dios y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. O sea, ¿qué produjo esto? La comunión, porque se acuerdan que yo les decía que el sacrificio era, una parte se la comen los sacerdotes, otra parte el oferente y otra parte se la come Dios. Eso es sentarse a la mesa, tener comunión, partir el pan, estar de acuerdo en todo. Entonces es como si Dios comió con ellos en ese momento y todo el mundo dijo, estamos perdonados. Dios ha olvidado nuestros pecados hasta hace un momento y se sentó a comer con nosotros, partió el pan. Por eso es que hay una parte en las Escrituras que dice, con los tales, con aquellas personas que se digan creyentes, pero anden en pecados como este y como este otro, con esos ni aún comáis, no partas el pan, no tengas comunión con ellos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Acabando de salir de la fiesta de Pesaj,
Eso nos dice mucho. No tengas comunión con personas que rechacen la palabra de Dios, que enseñen cosas contrarias a Yeshua, porque esto te va a llevar a la perdición. Por el contrario, si es una persona que está en comunión, está en concertación, cree lo que dice toda la palabra de Dios, el consejo de Dios, como se llama en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, hay comunión, hay match, estamos en un mismo espíritu, puedes compartir con aquella persona y se van a edificar los unos a los otros, se van a apoyar, se van a ayudar. Entonces el resultado es, el pueblo alaba y todos se postran adorando a Dios. Entonces, para que recordemos el resultado de seguir en obediencia a Dios y su palabra, ¿en qué termina? En reconciliación y adoración al Padre, y eso es vida eterna. O así lo narra en Apocalipsis, cuando dice que vamos a estar delante de Él de día y de noche, adorando y glorificando a nuestro Padre. Eso es vida. Si usted no ve la vida como eso, entonces hay algo todavía de lo cual necesita arrepentirse, porque estar en presencia de tu Creador, el que vino y padeció todas esas cosas que nos tocaban a nosotros, por amor a nosotros y a su nombre, y después con solamente ver su presencia, todo el mundo colapsa, se tira en adoración. O sea, imagínense, y siempre me gusta visitar ese ejemplo nuevamente, el del apóstol Juan, siendo Juan el discípulo amado, el que vio a Yeshua, el que lo vio hacer todas estas cosas, y cuando tuvo una revelación de Dios, que nuevamente no es literal y física en el momento, pero que sí se va a cumplir más adelante, él vio una visión y vio un ángel, y se le fue a arrodillar al ángel de la magnitud de la gloria que tenía ese ángel, imagínense, y el ángel lo regaña: a mí no me adores, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. O sea, imagínense, o sea, la desproporción de niveles. Dios Todopoderoso, santo, 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 glorioso, majestuoso, eterno, que en Él habita corporalmente la plenitud de todo lo que es divino. Estar en presencia del que te sustenta la vida es vida eterna. Y lo dice el salmista: mejor que vivir 1000 años por fuera de ti y de tu templo, tan solo con un día que yo pase en tu reino, en tu presencia, lo vale todo. Y Dios no te dice: te regalo 1 minuto, tengo la eternidad para compartirla contigo. Eso es lo que Dios está mostrando en ese capítulo que acabamos de pasar por encimita. Y me imagino, si no lo hemos mirado en detalle, y todas las riquezas que Dios tiene ahí guardadas. Ahora veamos el otro lado o la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos hacer las cosas y tomar las cosas por nuestra propia cuenta, descartando la palabra de Dios? Dios pone muchas cosas, o me parece muy simple, a mí me gustaría añadir esto, este rabino dice esto otro, el pastor de por allá dice que hay que hacer esto, que la teoterapia, que la no sé qué. Poco de cosas ahí que no salen en la Biblia. Y es que así se tiene que hacer porque no sé qué. Miremos lo que pasa con los hijos mayores de Aarón, al que Dios acababa de llamar, y sus hijos. Tenía varios, pero aquí se centra la cosa en Nadab y Abiú. Entonces dice Levítico 10:1, el siguiente capítulo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ello fuego, le echaron incienso encima, y que dice, y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. ¿Qué significa extraño? ¿Extraño para quién? Para Dios, que mandó cómo se hiciera cada cosa con detalle. La construcción del tabernáculo y la construcción de los utensilios fue hecha por personas en las cuales Dios puso su Santo Espíritu para que hicieran las cosas y pudieran seguir los diseños que no entregó Moisés, sino Dios mismo, ¿se acuerdan? Entonces hubo una cantidad de direcciones de Dios que se hicieron específicamente para los que fueran a trabajar dentro del templo, cumplieran también estas cosas. Pero ellos dijeron que ofrecieron un fuego raro, un fuego extraño que Dios no había mandado. Dice ahí que Él nunca les mandó. Entonces dice el verso 2, entonces salió de la presencia de Adonai, ¿qué dice? Un fuego que los quemó y murieron delante de Adonai. O sea, el mismo fuego
que había consumido anteriormente un sacrificio para simbolizar que había comunión, que había un común sentarse a la mesa y compartir las cosas, que se había restaurado la comunión, en este caso no toleró un pecado que para ustedes les puede parecer simple. Pero lo que pasa es que aquí estaba contenido lo que era la salvación de la humanidad y cómo Dios salva. Se estaba tergiversando el mensaje de salvación. ¿Sí entienden eso? Usted sabe en la práctica qué es tergiversar el mensaje de salvación. Las escrituras que nos dicen, y lo puede llevar desde Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquí no lo decimos así, pero bueno. Hay gente que dice que en el Antiguo Testamento se salvaban por obedecer los mandamientos. Y en el Nuevo Testamento es por gracia. Porque es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy fuerte, que le gustaba la violencia, que hacía guerra, que no sé qué. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pero eso es incongruente porque tendrían a Dios como un bipolar, que un día se amaneció así, el otro día asado, y las Escrituras no lo enseñan así. Las Escrituras nos hablan de un Dios único, perfecto, que no cambia, dice la Escritura, y que dice que fuera de mí no hay quien salve, y ese mismo Dios que tiene justicia y juicio, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ese mismo Dios que tiene justicia y juicio también presenta gracia y salvación. Aquí lo vemos. En el capítulo 9 está mostrando la gracia, el resultado de su voluntad. En el capítulo 10 está mostrando la intolerancia con el pecado, pero no solo cualquier pecado, sino un pecado intencional de rechazar su palabra y poner otra por encima de ella. Entonces, eso mismo hacia Yeshua. Si usted no ha leído bien el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto, es el Mesías el que va a acarrear el juicio y el castigo a las naciones. Lo que pasa es que nosotros lo recordamos y tendemos a verlo solo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cierto, pero ese mismo Cordero, después de resucitar, va a volver como el león de la tribu de Judá, rey de reyes y señor de señores, y que va a castigar a las naciones con vara de hierro. Y es el mismo de quien las profecías decían que ha mojado sus vestiduras blancas en la sangre de los rebeldes. Es el mismo que dice que va a poner todos sus enemigos por estrado de sus pies, van a quedar por debajo. Y que el que no doble rodillas ante el nombre de Yeshua, el Mesías, ante el cual dobla rodillas los cielos, la tierra y todo lo que están debajo, el que no doble las rodillas se las van a quebrar. O sea, estamos hablando del mismo Dios que obviamente ahora mismo ha abierto un periodo de gracia para toda la tierra. Pero que ese periodo de gracia tiene un límite. Hasta aquí, no sé cuándo es el aquí, pero Él sí lo sabe. Y cuando se cierren las puertas de la misericordia, así como se cerraron las del arca, va a venir un diluvio. Bueno, en aquel tiempo fue un diluvio y se llevó a todo el mundo y nada más quedaron las personas dentro del arca. En esta segunda venida del Señor dice que ya el juicio no va a ser por agua, sino por fuego. Y Él va a decir, hasta aquí llegó el colmo de la maldad de la humanidad y va a derramar 7 plagas mucho más grandiosas que las que vimos en Egipto. Y ahí se dice la Escritura que la gente va a gritar, que las personas que son las más fuertes del mundo van a llorar, van a querer esconderse detrás de las piedras y no van a poder. Y las mismas Escrituras nos enseñan que allí será el llanto y el crujir de dientes. Eso lo dice el Mesías en el Evangelio. O sea, usted imagínese que todo el mundo apriete esto y se escuche crack, mundial. Y uno diga, caramba, ¿qué es esto? La gente que escuchó el Evangelio y lo despreció y puso algo por encima de la palabra de Dios o sustrajo a la palabra de Dios. Y ha llegado el juicio que ellos escucharon y del cual se burlaron. Eso va a ser terrible. Y eso lo hace Yeshua. Entonces, aquí el mismo fuego que se manifestó para gracia, aquí se está manifestando para juicio. ¿Por qué? Porque despreciaron la palabra de Dios y afrentaron o agravaron el camino de salvación de las personas. Dios dijo eso, pero no hay que tomarlo tan literal. Es así, es asado, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y ojo, estamos hablando de salvación, no de santificación. Hay veces que la gente confunde eso y también cuando lo confunde está tergiversando. Por ese famoso dicho de que no, que se salvan por obras. Mentira, o sea,
Acá nadie se podía salvar por obra. Y tanto es que ustedes han escuchado, y lo dice el Nuevo Pacto, citando al Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Habacuc, ¿dónde queda? En el Antiguo Testamento. O sea que desde antes Dios siempre había dicho que era por gracia. Que había gente que interpretó mal esto y enseñó mal, y la gente que les creyó que era por obra, problema de ellos, pero Dios nunca dijo, guarden los mandamientos y yo les doy la salvación, porque eso era una condena inmediata para nosotros. En el momento en el que pecamos, chao, muerte. La paga del pecado es la muerte. El justo por la fe vivirá. Es así. Y la fe involucra querer obedecer aunque falles, buscar el arrepentimiento y el perdón para seguir adelante. Eso es lo que te impulsa la gracia de Dios, buscar su rostro, no ocultarte, pedir perdón y pedir ayuda para que Él te socorra. Pero ya sabemos que hay tramposos que creen que pueden engañar a Dios y se están autoengañando, y esos van para condenación facilito. Ahora saltemos al versículo 8 hasta el 11. Dice así: y Adonai habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para sus generaciones, para poder, esta es la clave, para poder discernir, diferenciar, juzgar inclusive, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dicho por medio de Moisés. O sea que hay una prueba de que sí estaban enseñando mal y torciéndole el camino a todo el mundo, porque ellos desecharon la palabra de Dios. Ahora acá nos dan un dato más, que no solo fue fuego extraño, sino que estaban pasados de copas, y que puede ser o por descuido o por lo que usted quiera, pero por eso es que le digo que servir a un Dios santo es delicado. Lo que pasa es que a veces por la gracia de Dios nos olvidamos. Pero incluso la gente dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, aquí está todo el dinero que vendimos de las propiedades para que se reparta entre los hermanos. Se quedaron con una parte, dijeron mentiras a personas entre las cuales claramente el Espíritu de Dios se manifestaba. Ellos sabían que estaban mintiéndole a Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Apenas cayeron muertos ahí. Ejemplo del Nuevo Testamento y del mismo juicio que Dios había hecho antes, aquí lo hizo también. ¿Dónde más aparece un juicio? Acabamos de salir de Pesaj y decía, cuidado con tomar la cena indignamente. Muchos han enfermado y otros aún más han muerto. Eso no es un invento, lo dice ¿quién? El apóstol Pablo. Entonces, la gente cree que bautizarse o hacer la purificación, como usted le quiera llamar, la confesión de fe, que ahora yo pertenezco a una iglesia, y después hacer lo que a uno le dé la gana, o venir a descuidar la palabra de Dios y no pasa nada de tal, o está bien, esto es así, pero yo tengo mi excusa acá por esto y esto otro. Las Escrituras dicen cuidado. El hecho de que Dios perdone no significa que está bien lo que uno hace, y el peligro es más que todo cómo tú lo veas en tu corazón. Una cosa es pecar por hierro y otra cosa es pecar con intención. Eso lo distingue Dios, aunque uno como ser humano no sepa, que nadie puede medir eso, solo Dios, que ve el corazón y la mente de la persona. Pero si usted no toma en serio la profesión de fe, Dios lo puede ajustar a usted. Ni Dios lo quiera, una enfermedad, una cosa, un ay, que a veces Él lo permite como para que Él reacciona. Una parashá que viene más adelante, la lepra, Dios permitía que pasara eso como para que no me vas a pedir perdón, no le vas a poner cuidado a tu actitud, no te va a importar lo que digan los demás cuando tú pisotees mi palabra y ellos digan, mira, ese es un siervo de Dios, ¿para qué voy a convertirme yo? ¿Para qué voy a escuchar? Él es igual a mí. Entonces Dios dice, venga para acá. Y entonces si uno llega, eso es para que uno se acuerde. ¿Qué hace un pecador? La Escritura dice, busque un sacrificio, vaya arrepentido y Dios lo perdonará. Dios a veces permite eso, pero
O sea, la reprensión de nosotros entre unos y otros, porque la Escritura sí dice, confiesa tus pecados unos a otros para que se ayuden, que era lo que decía. Usted no le va a decir como a los católicos que se ponen una cosa y dice todo lo que hizo, no. Hey, estoy fallando en esto, ¿qué me recomiendas? Ora por mí, es diferente. Porque aquí no nos decimos la cosa para que, dile a Dios que me perdone por este pecado, no. Tengo este problema, ayúdame a orar, tengo esta inquietud, colabórame, así. Eso es diferente a intercede por mí. El único intercesor entre Dios y los hombres es Yeshua el Mesías. El único camino, la verdad y la vida solo es Él. Entonces dice el 8 nuevamente, y Adonai habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo para que no mueran. La muerte fue por un descuido y por añadir a eso rebeldía. Es un estatuto perpetuo para vuestras generaciones y esto es importantísimo para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Eso es, quítese cualquier estorbo que no le deje a usted aplicar las Escrituras. La Biblia es el método, es la mejor arma que tenemos para saber qué está bien y qué está mal. Y basado en eso, ¿qué tenemos que hacer? Escoge la vida para que vivas. De eso se trata. Pero si usted deja la Biblia por allá y se pone a ver otra, no, que solamente la enseñanza de pastor tal, la enseñanza de no sé quiéncito, es que en YouTube tal cosa, y no estudia usted mismo la palabra de Dios y no verifica incluso lo que se dice aquí o en cualquier otro púlpito, la culpa es de usted. Porque todos son llamados a escudriñar las Escrituras. El Mesías no le va a pedir cuenta al fulano, al pastor, al maestro que está diciendo estas cosas y, ¿a quién les enseñaste tú? ¿Enseñaste bien? Bueno, todos ellos son salvos por autonomía. Nada. Dice, cada quien cargará con su pecado y si se arrepiente va a ser perdonado. Si no, no. Y a los que enseñan sí les van a reclamar por su vida personal y también por lo que estén enseñando, porque aquí está. Cada uno tiene que saber discernir entre lo santo y lo profano, inmundo y limpio, pero en el 11 sí dice, y para enseñar a los hijos de Israel todos, ¿qué dice? No unos poquitos, sino todos los estatutos que ¿quién mandó? Exacto, por medio de Moisés. Entonces cada quien, los que enseñan tienen que enseñar la palabra de Dios sin quitar y sin añadir. Y los que escuchan tienen que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo para que apliquen las cosas. Y al final el verso 19, solo vamos a leer una, porque si no nos vamos para más temas. Hay una pregunta que le hace Aarón a Moisés, porque Moisés le reclama, pero es que no te comiste esa parte. Él estaba obviamente triste, no hizo su rasgar vestiduras, ni cubrirse con cilicio, ni nada de eso, porque hubiese sido una afrenta al Señor. Eso está allí para los que leyeron la parashá. Pero él hace una pregunta porque es que Dios tiene en cuenta el corazón. Él dice, si yo hago estas cosas mecánicamente, ¿acaso esto sería agradable para el Señor? Entonces ahí está implícito que todo lo que Dios manda, uno tiene que hacerlo con el corazón y el sentir adecuados. Facilito para entenderlo. ¿Se acuerdan de la enseñanza del Mesías cuando está con los fariseos y están hablando del diezmo? El diezmo es un mandamiento que Dios dio a través de Moisés. ¿Sí se acuerdan? Y entonces el Mesías les está haciendo un reclamo de si era grato al Señor como ellos lo estaban haciendo. Porque ellos decían, fariseos, ustedes diezman el eneldo, la menta, el comino, pero no hacen lo más importante de la ley. La gracia, la misericordia, no recuerdo si lo dice así exactamente. Y entonces él les dice, esto era necesario hacer, lo más importante de la ley, que no estaban haciendo, sin dejar de hacer lo otro. Entonces va el sentir adecuado con el mandamiento dado por Dios. No es que si tú sientes en tu corazón que estás haciendo bien, entonces ya no tienes que hacer lo demás. No. La Biblia nos está enseñando desde aquí, cuando llegues a arrepentirte delante del Señor, haciendo lo que Él te dice, de la manera en la que Él te dice, actualmente a través del Brit Hadashah, del nuevo pacto, si no estás arrepentido, no va a funcionar. Tienes que verdaderamente acercarte de la manera que Dios espera
contrito y humillado para que eso sea agradable al Señor y produzca el resultado adecuado. Entonces, el resumen de ese capítulo es que la base para el servicio agradable a Dios es preguntarse uno mismo si esto es agradable al Señor o no. La respuesta de si esto es agradable o no a Dios, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Ya. Y después, por ende, hay que apartar cualquier cosa o estorbo para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, cuando se trata del Dios vivo, ¿verdad? Porque ya sabemos que el Dios vivo es santo, santo, santo. Su santidad y su justicia demandan nuestra muerte porque somos pecadores, pero su gracia y su misericordia nos trazan un camino de arrepentimiento y seguridad para llegar a Él. Por eso es que en el Nuevo Pacto dice, acercándonos a Él asustadamente, dice confiadamente, a través del camino nuevo y vivo que Él nos abrió, que es su propio velo. Entonces, en esto tenemos unos elementos que hay que meditar. ¿Cuál es el fuego extraño? Un servicio caprichoso, sin tener en cuenta la palabra de Dios, añadir o quitar mandamientos. Eso es un fuego extraño hoy día y en ese tiempo también. Porque la palabra de Dios ya te decía cómo tenía que estar el aceite, tenía que estar preparado así, no todos lo podían preparar. Eso solamente se limitaba a un confín dentro del templo, no se podía usar por perfume, etcétera. Habían ciertas cosas allí definidas por Dios. Ellos dijeron, no me importa. Entonces, eso fue extraño y hoy día es lo mismo. Dios te dice, acércate a Dios de esta manera, cumple con estos mandamientos, da testimonio. No dejes de congregarte, celebra las fiestas, enséñale a tu hijo o a tu hija todos los días la palabra de Dios, de día y de noche, cuando entres, cuando salgas, todo eso. Y entonces no se inventen cosas por fuera de la palabra de Dios porque son mortales. Ejemplos hay muchos en las Escrituras. Oh, Isaac, disfrázate de tu hermano. Ponte pieles de cabra porque tu hermano es peludo y róbale la bendición a tu hermano, esa te pertenece. Ya Dios se la había dado, es verdad, pero él no tenía por qué engañar. Y la mamá, si tu papá te maldice, que la maldición me caiga a mí, no a ti. Palabras, solo palabras. ¿Quién cargó con toda esa culpa? El propio Jacob. Y duró allá, lo engañaron, le hacían trampa, mejor dicho, malo eso. Entonces, ese es el fuego extraño. Y también es así, hay un libro que hizo MacArthur, creo que se llama, un pastor reformado, bautista, me parece, que tiene un título así, y es donde narra cosas que ustedes han visto. O sea, a veces uno las ve en los videos y en fragmentos dan risa, pero dan ganas y tristeza cuando usted ve que eso se lo cree mucha gente y están en una cuestión rara, o sea, en un fuego extraño. ¿Cómo era? Que le estaban expulsando el demonio a Shakira y tal, a una señora y entonces una muchacha que cantando y hacen un poco de cosas raras que en las escrituras no salen y eso llama la atención de la gente y los incrédulos se burlan y entonces dicen, todo el evangelio es una ridiculez. Entonces dice, yo no voy a donde eso, y empiezan a gritar y entonces están todos frenéticos. Dios es un Dios de orden y usted ve y esas personas, eso parece un zoológico, corren de aquí para allá y se tiran en el agua y hacen una cantidad de cosas que eso sí da miedo. O sea, usted se mete en una cosa de esas y mejor dicho, eso es un desorden. Y la Biblia te dice, Dios es un Dios de orden, así no se manifiesta. Y en el testimonio bíblico dice la Escritura que nada más a la sombra de Pedro los enfermos se sanaban y los demonios se salían y se molestaban. Y, ¿qué tienes contra nosotros? Salga. Y salía. No, ni con ese poco de fetiche del catolicismo. El poder de Cristo te compele. Y entonces salen con una cantidad de rosarios y unos velones. Eso es mentira. O sea, es pura brujería. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, nada más al pasar dentro de un creyente cerca enseguida, los demonios se rebotaban y con una palabra salían. Y ya. Pero hay una cantidad de cosas fuera de lugar que se están haciendo en nombre del Espíritu de Dios y traen esa afrenta al Padre. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, 2 Timoteo 4:3, porque esto es
comezón de oír que está pasando, que otra vez la palabra de Dios, yo necesito algo nuevo, una nueva revelación, y así habla esta gente, como que la Biblia no les es suficiente y uno la vuelve y la estudia, esto no lo entendía, y un pedacito que tú entiendas de más de algo y uno que, wow, yo quedo como maravillado. 2 Timoteo 4:3. Y eso es una enfermedad que está pasando en medio de algunos que pueda que sean pueblo de Dios o no, no sé. Pero dice así, vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Entonces tienen una colección de maestros que les acolitan todo lo malo, ¿no? Que ya está Cash Luna, que está Benijín, que está, o sea, un poco de pastores que todos es como la misma vascuencia lo que dicen. Y dicen blasfemias. Pero es que eso se tiene que decir así, porque si no la gente, pero es que ese predicador predica tan chévere. O sea, ellos son charlatanes profesionales. Hablan bonito, atraen con su forma de vestir, pero lo que enseñan es antibíblico. Es torcer el camino de salvación de las personas, y la gente cree que estando allá, no, si tú diezmas, danos plata y allá te garantizamos que Dios te va a bendecir y vas para el cielo. El poco de gente allá haciendo y deshaciendo en fornicación, en adulterio, pero como diezman van para el cielo. Y no se preocupan y están en lo más terrible que la misma Escritura condena, así por la superficie, sin meterse en lo del corazón. Porque Jesús sí les decía, Yeshua les decía, oíste que os fue dicho y ustedes saben que el que adultera debe morir. Pero yo les digo, el que codicia a su hermana en el corazón, ya es lo mismo que adulterar con ella. Entonces era como que tienes que arrepentirte porque yo veo el corazón. Pero vaya usted a ver si estos pastores le dicen así a la gente, se pierde el diezmo, hermano, mejor que tengo este problema, tengo 3 mujeres, que no se enteren las otras 2 y tal, y dan un diezmo por cada uno y ya, y le santifican el pecado. La gente sigue dando plata, se autoengañan y sigue la inmoralidad. Y eso es malísimo. O sea, y ellos se amontonan esas cantidades de pastores porque están deleitados con el pecado. Facilito. Ya, pero es que allá hablan tan bonito de que tú eres un campeón, de que no sé qué, un evangelio espurio. La Escritura te dice que tú eres malo, pero eres el campeón de Dios y Dios te valora mucho y eres muy importante para Él. Y entonces enseguida ya. O sea, puede que sea más light que lo que sea, pero están centrando el universo en ti. Tú eres la persona más importante. Dios está para servirte a ti. Tú eres un príncipe, pídele lo que sea. Y entonces el chachito. Y entonces cuando lea las Escrituras distorsiona toda la realidad para su propia perdición y nunca va a pedir perdón, nunca va a arrepentirse porque todo lo que tú hagas está bien. Y no le enseñan y así se tuerce ese camino y la persona se pierde. Busquen Mateo 15:19. Por eso que mire las Escrituras, el Espíritu de Dios, el mismo Yeshua, todos dan directo con lo que es. O sea, la Biblia te dice que la palabra es como una espada de 2 filos y discierne lo más profundo del corazón y te lo muestra como, pero es que ¿por qué me habla de esto este pastor? A mí no me gusta, parece que estuviera escudriñando en mi vida, seguro alguien le dijo algo y me está diciendo. Ahí dice el 15:19, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces la Escritura misma es suficiente para enseñar y para redarguir y para, vamos a ver 1 Pedro 2, 2 al 5, y ya nos queda más tiempo para mostrar otra cosa. 1 Pedro 2, que esto es lo que está ausente de la mayoría de los púlpitos lamentablemente hoy. Dice así: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Nuevamente, lo que Dios quiere por medio de su palabra y de su espíritu es salvación, vida. Yeshua, ¿cómo fue que dijo? Yo he venido a dar ¿qué? Vida y vida en abundancia. El otro vino para matarnos.
para asesinarlos. Es mentiroso desde el principio, no le crean. Dice el verso 3. Esta es una pregunta confrontativa. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué está diciendo ahí? Si es que acaso eres creyente. Porque si no eres creyente es difícil que entiendas esto. Pero igual dice, acérquense a Él, que es la piedra viva que desecharon ciertamente los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua nuestro Mesías. Cuando dicen sacrificio aceptable, usted lo puede comparar con lo que es grato para Dios, lo que se preguntaba a Aarón en ese momento. Si usted tiene ese deseo y usted se pregunta qué es aceptable a Dios, acercarse al Mesías, conocer su palabra, vivirla y compartirla, que otras personas lleguen al mismo camino de salvación que usted está caminando. Por eso es que dice, ustedes, todos los creyentes, están de parte de Dios como ordenados, como sacerdotes. Los está utilizando como los mensajeros de la palabra de Dios. Por eso dice que somos edificados por un lado como casa espiritual, refiriéndose al templo, y somos un sacerdocio santo, igual que el que estaba en aquel tiempo, pero ahorita es no del orden de Leví, sino del orden de Melquisedec, porque es que dijimos que hay un sumo sacerdote hoy día que es eterno. Y nosotros que estamos escritos en el libro de la vida, que tenemos la eternidad prometida por Dios y que sabemos que la va a cumplir, así como Moisés sabía que si se cumplía esto, se manifestaba Dios en nuestras vidas, entonces debemos actuar consecuentemente. Ahora miren Romanos 10, 17 para ver qué es la leche espiritual aquí. Para que veamos que sí es la Biblia, que sí es la palabra de Dios. Vamos a ver Romanos 10, 17 y después el 16. Vamos a aplicar una manera de enseñar ahí, para que vean que estas dos cosas son intercambiables. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahora ven el versículo anterior, mas no todos obedecieron al evangelio. El evangelio aquí es intercambiable con la palabra de Dios. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio es la buena nueva, la buena noticia de que ya llegó el cumplimiento de todo lo que se estaba esperando antes. Y lo que se estaba esperando antes era el Cordero de Dios perfecto, santo, justo, eterno, que nos iba a habilitar a nosotros la entrada al Padre y después ser edificados como piedras vivas para después ejercer ese sacerdocio más perfectamente. Incluso o aún si somos imperfectos porque estamos cubiertos, estamos protegidos, estamos investidos de su santidad. Y eso es lo que nos permite actuar y no caernos, porque son dos cosas simultáneas. Estamos siendo edificados y estamos sirviendo al mismo tiempo. Y para terminar, ¿se acuerda que dijimos que por un lado teníamos que discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y por otro lado enseñar los estatutos de Dios? Vamos a saltarnos a Levítico 11, que es el próximo capítulo de esta enseñanza y de igual manera está conectado con ese tema. Mire cómo se inicia, porque nosotros ya estando adultos sabemos que es a través de la palabra, pero esos pequeñitos, los niños, ¿cómo empiezan a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo les enseñamos? Dios mismo, juntando estos tres capítulos, nos da un ejemplo. Estamos en Levítico 11, ¿verdad? Que habla de ¿qué? De animales limpios y animales impuros. Entonces, de aquí, que está hablando de alimentación física o literal, nos enseña a los niños a, por la palabra de Dios, saber qué se puede comer y qué no físicamente, y más grandes, como ya estamos nosotros, sabemos que asimismo tenemos que probar los espíritus, las enseñanzas, las actitudes de todo lo que nos rodea. Si se nos presenta un supuesto ángel que dice que viene de parte de Dios, las escrituras dicen, probad a los ángeles o a los espíritus para ver si son de Dios, porque
Uno que no sabe de Dios no te va a reconocer que el Mesías vino en carne. Y si no lo hace, ya sabe que ese es del diablo y que lo está engañando o que lo quiere engañar y que se vaya. ¿Cómo se prueban las actitudes? Por la palabra de Dios. No, lo que pasa es que Dios me dio una revelación a mí de que yo podía tener 5 mujeres y tal. Y si no te la dio a ti, pues espera que te la dé, pero mientras tanto, no, las escrituras dicen en el principio no fue así, Dios hizo varón y hembra. Ya, descártelo, esa persona está enseñando mentiras. No, que yo hablo con los muertos, se me presenta mi abuela y me da consejos, que no sé qué. ¿Qué dice las escrituras? No se puede. ¿Por qué? Porque el muerto está esperando que sea levantado de la tumba por medio del poder de Yeshua cuando regrese, y es prohibido por la misma palabra de Dios. No hay entre ustedes quien haga orero, adivinación o sortilegio, ni quien consulte a los muertos, porque por estas cosas abominables el Señor tu Dios expulsa a estas naciones de delante de ti. Entonces, una persona que diga tener el Espíritu de Dios y haga esas cosas es mentira, no es de Dios, descártelo. Entonces, ¿cómo se descarta una enseñanza? La misma. Si va en contra de la palabra de Dios, es mentira. Entonces, ¿cómo aprenden los niños? Por esto. Y si usted no lo hace, ellos no lo van a aprender, sino que lo van a aprender de mentiritas. No, la Biblia dice esto, pero no importa si esta salchichita tiene 30% de cerdo y 70% de pollo. Es de pollo, tiene cerdo, ahí te dice la cosita, y usted le enseña, revisen. Y entonces con la alimentación ellos aprenden a validar y a valorar la palabra de Dios. No te comas un pescado que no tenga aletas o escamas. Tiene que tener las dos al tiempo. Ahí lo dice, léelo, ok. Ese pescado tiene escamas, no tiene, pero si tiene aletas, comámonoslo. No importa, si usted no le da la importancia, su hijo va a hacer lo mismo con la palabra de Dios. Es que la Biblia dice esto y va a ser el mismo comportamiento de Nadab y Abiú. El mismo ejemplo, exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay muchos caminos que el hombre le parecen de bien, pero su final es camino de muerte. Entonces usted mismo le está enseñando a su hijo o a su hija a no tener en cuenta la palabra de Dios. Si por otro lado usted hace lo que dice la palabra de Dios, que les va a enseñar el camino de reconciliación, el camino de la obediencia, el camino de la santidad, y aunque falle por hierro, que es diferente, ya es otra cosa. Ay, arrepintámonos, hay perdón en Dios, pero no queremos pecar más, ¿verdad, hijos? Tienes razón, mami. Compramos una, qué sé yo, una empanada y entonces nos dijeron que era de pollo y anda, me salió la salchicha. Ay, que bueno, tranquilo, deja eso ahí, se lo regalas a alguien o lo botas y pide perdón, y la próxima vez tenemos que tener más cuidado. Ya sabemos que no se puede estar comprando por fuera porque ellos no le dan la misma importancia a la palabra de Dios que nosotros, y ellos van, ya sé que no puedo tener comunión con todo el mundo. Hay niñitos que te van a enseñar a pecar. Entonces eso va progresando. Eso va en contra de la palabra de Dios. No lo quiero. Y todo eso está contenido en mandamientos tan simples. Porque si usted compara, este es un mandamiento de alimentos al que casi nadie le pone cuidado en los evangélicos y los otros hermanos de otras denominaciones. Pero para Dios, con Adán y Eva, fue un mandamiento de alimentación. Come todos los árboles y todos los frutos de aquí, menos de este. Ese fruto se ve bueno, me lo como, no importa. Rompió la comunión y se expulsaron. Entonces, y estamos hablando de un mandamiento que aparentemente es sencillo. Así le dan importancia a esto y uno no sabe. Porque ya hablando de la parte científica, hay una cantidad de enfermedades que no se sabe por qué vienen. Y de pronto por ahí puede venir causa de cosas que uno nunca sepa ya. Y resulta que las escrituras tienen mucha sabiduría. Hace mucho tiempo nadie sabía, por ejemplo, no sé si hace 40 años, 30, no, como 25 a 30 años fue que empezaron a descubrir lo del cistisarcosis, eso, que la gente se moría por el cerdo mal cocinado. Antes no se sabía. La gente comiendo choncho, reventando choncho y tal, que no, que se le subió una bacteria y se murió. Pero qué raro, porque no a todos. No, porque ese animal se come sus heces fecales, se infecta
Lo cocinan mal y esa bacteria se le mete a uno y donde se le suba se muere. Los pescados, aletas y escamas. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar eso, hace como 30 años, 28 años, no me acuerdo ya, yo estaba pelado. Y empiezo a leer yo y sale una noticia, o sea, como casualidad. ¿No? Que un pescador que era pues, de pocos recursos y pescó un pez globo y hizo un sancocho, estaba contento porque tenía hambre, se murió él y toda la familia. Y no fue como castigo, sino que es que hay animales que tienen veneno y ese animal es venenoso si se le corta el hígado, yo no sé, derrama y se murió él con toda la familia. No estoy diciendo que como castigo y qué bueno, no, pero si él hubiera conocido esto, eso lo hubiera preservado sin saber. Entonces lo que les estoy diciendo es que consideren la palabra de Dios también por ese lado. Usted no sabe de qué lo está guardando Dios con los mandamientos, pero Dios sí sabe. Palabra de Dios, no de hombre. Moisés no sabía. Entonces, por eso les digo, o sea, pongámosle cuidado. No estoy hablando de condenación, no estoy hablando de que si no cumples esto no te vas para el cielo, no. Pero yo sí les estoy diciendo, hombre, en guardar los mandamientos, en obedecer la palabra de Dios, hay bendición, hay vida, hay sanidad, hay una cantidad de cosas. Y ya para terminar, miren cómo termina ese versículo, para que vean que está conectado con discernir. Vayan al versículo 43 de Levítico 11. Yo les leo el 11:2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comerán de todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces el verso 43 al 47, ya casi culminando, dice, no se hagan abominables ustedes con ningún animal que se arrastra, ni se contaminen con ellos, ni sean impuros con ellos. O sea, no tengan comunión. O sea, y de aquí salen enseñanzas para nuestra vida. Ya sabemos que no se puede comer culebra. ¿A quién le gusta? Todo el mundo hace así. El cerdo. Lo que pasa es que cuando yo era incrédulo y no sabía, el cerdo era muy rico. Eso es un engaño del diablo. O sea, la salchicha, si usted se come una salchicha de pollo o de pavo, es hasta más rica que la del cerdo. Es más, hasta la salchicha de res creo que es hasta más sabrosa. Y salen hasta más baratas que las del cerdo, algunas de ellas. Y ya, el jamón de pavo, el jamón de pollo, iguales o mejores. Y son bíblicos en el sentido de que son animales que son permitidos por Dios. Y entonces uno, pero es que me quitaron y tal. Mentira, o sea, y las demás preparaciones que hay de alimentos que sí se puede superan a los otros. Pero entonces dice, no sean impuros con ellos, dice el 44, yo soy el Señor su Dios. Ustedes por tanto se tienen que santificar y ser santos porque yo soy santo. ¿Qué nos está invitando? A imitarlo dentro de nuestras limitaciones, pero ahí está la invitación. Así que no se contaminen ustedes con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Yo soy Adonai que los hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Vuelve y dice, o sea, esto es algo insistente de parte de Dios. Sean santos porque yo soy santo. Dice el 46, esta es la ley acerca de las bestias, de las aves y de todo ser viviente que se mueve sobre las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para que hagan distinción, mire aquí, entre lo inmundo y lo limpio. Eso es lo primero, o sea, la enseñanza de aquí no es solamente que comas, vuelve y te repite lo que no tuvieron los otros, para que sepan qué es lo bueno y lo malo. Y después sí dice, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. O sea, es un entrenamiento desde pequeños para que a través de los alimentos ustedes también aprendan a obedecer la palabra de Dios y descartar lo malo y aprovechar lo bueno. Y ya. Y entonces, vamos a dejar hasta allí porque creo que ya estamos bien de tiempo. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, te agradecemos Padre Eterno porque nos permites compartirla, deleitarnos en ella y también nos invitas a que vivamos en ella, Señor, para que tú seas glorificado, para que todos sepan que tú eres un Dios sabio, cercano a tu pueblo, Señor, y que bendices a los que buscan obedecerte también y que tienes misericordia con los que a veces pecamos, Señor, y nos llamas al arrepentimiento. Para que se sepa, Señor, que en ti hay perdón y vida eterna, Padre. Te pedimos, bendito Rey,
que bendigas a esta comunidad y que bendigas a todo aquel que escuche tu palabra y que sea llamado, Señor, a servir al Mesías Yeshua, que sea llamado a arrepentimiento y a vida eterna, para que verdaderamente se deleite en tu reino, Señor, y en tu luz. Te pedimos, bendito Rey, que nos bendigas y nos protejas y guardes a nuestros hijos e hijas, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén.